Vamos a leer todos juntos 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Dice así la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios, como dice la Biblia, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y quiero, a través de esta porción que hemos leído, hablarles sobre ese reto que todos los cristianos tenemos, y es que podamos ser líderes disciplinados, líderes que realmente hagan las cosas con calidad, con orden, con excelencia. Y creo que es importante que podamos hablar sobre este tema. La disciplina es muy importante. Por eso espero que este texto y otros más que voy a usar nos den una luz de lo importante que es la disciplina en la vida del líder. Por eso el mensaje de esta noche creo que será oportuno y apropiado para todos. Uno de los grandes retos que debemos enfrentar como líderes es ser disciplinados para lograr hacer todo lo que tenemos que hacer. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Porque a veces decimos, ay, cómo quisiera que el día tenga 30 horas. Ay, cómo quisiera que la semana tenga 8 días. Ay, cómo quisiera que el mes tenga 40 días, ¿no? ¿Por qué razón? Porque parece ser que en todo lo que hacemos nos falta el tiempo. Así que como líderes disciplinados tenemos que lograr organizar nuestra vida, nuestro tiempo, de tal manera que tengamos tiempo para todas las cosas que Dios nos ha ordenado que nosotros hagamos. Entiéndase como disciplina el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Pero note lo que dice la definición, de manera constante. Es decir, es un sistema en donde hay prácticas habituales, constantes, permanentes. Es gracioso cuando alguien dice, he decidido hacer dieta. Bueno, sepa que la dieta no forma parte necesariamente de la disciplina alimenticia, porque los que dicen voy a hacer dieta están diciendo voy a dejar de comer por un corto tiempo, hasta que baje el peso o los kilos que quiero bajar. Pero lo cierto es que si nosotros realmente queremos bajar de peso y mantenernos, tenemos que cambiar todo nuestro sistema alimenticio y, por supuesto, establecer nuevos hábitos, nuevos sistemas. No tiene que ver con un breve tiempo, tiene que ver con algo constante por el resto de nuestras vidas. De tal manera que la disciplina es vital en la vida del creyente y, por supuesto, en la vida del líder. Disciplina tiene que ver con orden correcto. Y el orden correcto, y valga la aclaración, correcto, porque hay gente que tiene un orden incorrecto, ¿no? Algunas veces mi esposa me ha hecho una pregunta que no puedo responder, porque a veces le digo, deja mi velador así como está, mi amor, porque yo me entiendo en mi desorden, yo encuentro las cosas en mi desorden. Y lo cierto es cuando mi esposa lo pone en orden, entonces tengo problemas para encontrar lo que quiero encontrar. Y me doy cuenta que yo tengo un orden incorrecto. Hay gente que tiene orden en el desorden. Por eso hablo del orden correcto. Y el orden correcto tiene que ver con limpieza, tiene que ver con esos criterios o con esos aspectos que obviamente tienen un sentido lógico y común en medio de todo lo que nosotros nos toca vivir. Orden correcto. Pero también tiene que ver con alta calidad. Es decir, tenemos que llevar lo que hacemos a un nivel de excelencia. Lo que hacemos, tenemos que llevar a un punto máximo de calidad, valga la redundancia. Entonces no estamos hablando solo de calidad, sino de alta calidad. Y por supuesto, cumpliéndolo en el tiempo. Y es muy importante la combinación de la calidad con el cumplimiento en el tiempo. Imagínense, por ejemplo, que mi esposa me diga, te voy a hacer un plato sabroso que sé que te va a gustar. Y empieza a las 11 de la mañana a preparar el plato.
y yo digo, mi amor, ya son las 1, ¿está listo? Todavía me falta un poco más. Y luego se hacen las 3 de la tarde y me dice, y le digo, amor, ¿ya está lista la comida? Me va a decir, todavía me falta un poquito más. Llegan las 5 de la tarde y le digo, amor, ¿ya está lista? Amor, lo que vale demora, así que espérame un poco más. Y como a las 6 de la tarde me dice, ya está listo el almuerzo. Ahora, tú comes algo de calidad, pero fuera del tiempo. Entonces no basta solo con ser de calidad, sino con que se pueda hacer en el tiempo. Tú eres un carpintero, por ejemplo, y tú le dices, o una persona de oficio, le dice, mire señor, yo le arreglo el carro, la mesa, o la computadora, o el celular, se lo arreglo en 2 días. Y le va a quedar ok, excelente, de calidad. Entonces, el producto terminas entregándolo 8 días después, 10 días después. El dueño del aparato o de la mesa o del auto llega enojado y dice, ¿cómo es posible que se haya demorado tanto tiempo? Pero no se da cuenta que le presenté algo de calidad. Sí, pero presentado fuera del tiempo tampoco es digno de ser aplaudido. Por lo tanto, no solo es calidad, sino también tiene que ver con cumplimiento en el tiempo. La disciplina nos obliga a analizar los 3 aspectos: el orden, la calidad y el tiempo. Y como siervos del Señor, como líderes, tenemos que ser capaces de poder combinar estos 3 aspectos en nuestras vidas si queremos ser realmente líderes, como dice la palabra, aprobados delante del Señor. ¿Qué significa excelencia? Ya que lo hemos mencionado, ¿qué significa excelencia? Analicemos el texto por un instante, por favor, nuevamente. Dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios, como dice la Biblia, aprobado, como obrero que no se avergüenza, que usa bien la palabra, y hay muchas otras cosas más que dice el texto, pero lo primero y lo importante que quiero remarcar es que Dios, a través del apóstol Pablo, está diciendo, tienes que procurar con diligencia, con constancia, con persistencia, con velocidad, mantenerte y presentarte aprobado. Ahora, la palabra aprobado en el griego es dokimos. Y dokimos, ¿qué significa? Significa acción que será medida para ser presentada con reconocimiento. Escuchen lo que significa dokimos, Es acción que será medida, es decir, evaluada, para ser presentada con reconocimiento. En otras palabras, significa realizar cualquier misión con excelencia. Así que lo que encontramos es que presentarte aprobado significa que lo que tú y yo vamos a hacer, tenemos que hacerlo a un nivel y a una calidad que cuando sea medida, recibamos un reconocimiento por esa obra, por ese trabajo. Recibamos una recompensa. Y no estamos hablando de las agendas, Estamos hablando de una recompensa del cielo para nuestras vidas por la calidad con la que hemos hecho nuestro trabajo. Acción que será medida para ser presentada con reconocimiento. Ahora, 2 definiciones sencillas y muy precisas. Superior en calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación. Capte esto, Superior en calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación. Es decir, Dios desea que te presentes aprobado delante de Él. Porque eso es lo que alegra el corazón de Dios. Eso es lo que hace que al Señor celebre. Es lo que cuando la Biblia dice, bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras de un amo que está feliz, de un Señor que está feliz por lo que sus siervos estamos haciendo.
Porque cuando el Señor está enojado o está molesto por nuestras obras, entonces definitivamente dice la Biblia que Dios rechaza a esas personas. Y siendo fieles a la palabra, no podríamos decir que los condena. Pero dice la Biblia que aquellos que hacen obras que no son de calidad, que no son de excelencia, y que según la carta del apóstol Pablo en 1 Corintios se refiere a esa comparación con con madera, heno y hojarasca, serán salvos, dice la Biblia, pero aún así como por fuego. Porque por sus obras, lamentablemente, no hay ninguna recompensa. Así que entrarán al cielo así como por fuego. Casi quemándose, entrarán chamusqueados como un mito que sale del cuerpo. ¿Por qué razón? Porque sus obras no revelaron que eran siervos aprobados. Por esa razón, dice esta definición, superior en calidad o bondad, que hace digno de singular aprecio y bondad. Claro, cuando nuestros hijos, por ejemplo, sobresalen en la escuela o en la universidad, ¿qué siente usted? ¿Usted siente incomodidad o usted siente felicidad? ¿Ah? ¿Usted siente emoción, alegría? Usted le da ganas de hacer mucho por sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque nos está demostrando que está haciendo algo de calidad, algo con excelencia, algo que sobresale entre el trabajo de los demás. Es decir, actividad o actitud realizada con esfuerzo y perseverancia que provoca el reconocimiento de los demás. La persona que hace las cosas con calidad, en el tiempo, con velocidad adecuada, no pasa desapercibida. La gente se da cuenta que lo está haciendo con calidad. La gente se da cuenta que lo que está haciendo, lo está haciendo con excelencia, está haciendo un buen trabajo. Por supuesto, porque si nosotros lo hacemos para el Señor y podemos alegrar el corazón de Dios, no hay duda que podemos alegrar el corazón de los que nos rodean. Y hablo de gente que ama al Señor, como nosotros amamos al Señor. Entonces cabe la pregunta, ¿estamos haciendo lo que nos toca hacer con alta calidad? ¿Lo estamos haciendo en el tiempo adecuado? ¿Lo estamos haciendo con el orden correcto? ¿O estamos haciendo lo que nos toca hacer, como dice al guerrazo, como pueda hacerlo? Bueno, Dios ya me comprende. Y vamos por la vida tratando de hacer algo que tal vez no es lo mejor que tú y yo le podemos presentar a Dios. Fíjese, la palabra doquimos aparece en otros versículos bíblicos que nos pueden dejar grandes lecciones. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 20. Dice, pues qué gloria es si pecando, mire lo que dice el texto, sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado, doquimos, delante de Dios. Así que según 1 de Pedro 2:20, aprobado es aquel que procura hacer el bien a los demás, aún en medio del juicio y el sufrimiento. ¿Me dejo entender? Es aquel que hace el bien a los demás, aún en medio del juicio y el sufrimiento. ¿Alguna vez te han juzgado por algo que tú hiciste? Y no estoy hablando de las cosas malas que hiciste, porque si te juzgan por las obras malas que tú y yo hemos hecho, hay que soportarlas, hay que aceptarlas, porque nunca debimos hacer esas malas obras. Pero estoy hablando de la calumnia, estoy hablando de la injusticia, estoy hablando de esas veces que te hacen responsable o que te culpan de cosas que tú nunca hiciste. Ahora, pregunta, ¿cuál es tu actitud frente a esas personas que te calumnian? ¿Cuál es tu actitud frente a esas personas que golpean tu alma, que golpean tu corazón?
¿Cuál es tu actitud frente a la injusticia que te toca sufrir? Porque lo lógico, el sentido lógico es una reacción violenta también, agresiva, pleitista, pendenciera, que de alguna manera, le haga sentir a la otra persona que tú estás incómodo, que tú estás incómoda. Y yo creo que todos naturalmente tenemos esa reacción, ¿verdad? Pero bíblicamente, ¿es correcto? Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, yo descubro que lo que está diciendo el apóstol Pedro, en este caso, dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado, doquimos. Eso es vivir con excelencia. Es aquel que vive por encima del estándar, del carácter de los demás. Ese es el que vive con excelencia. Es aquel que tiene dominio propio. Es aquel que no se alborota públicamente. Es aquel que no reacciona por instinto, por cólera, por incomodidad. Sino que sabe tragar saliva, sabe orar, sabe pedir a Dios: Señor, tú eres mi defensa. Por favor, defiéndeme, protégeme. Y ahí es cuando ahora nos damos cuenta que el estándar de Dios, aun cuando hablamos de carácter, no es el que muchas veces nosotros asumimos. Porque Dios nos demanda que muchas veces seamos sabios para callar, que no entremos en pleitos que no glorifica a Dios y que al final solamente crea expectativa en la gente maliciosa, que lo único que le gusta es el pleito. Y Dios no nos ha llamado a pelear. ¿Cuántos dicen amén a esto? No nos ha llamado a hacer pleito, a discutir. Dios nos ha llamado a conquistar el mundo para Cristo. Y nos ha llamado a restaurar familias para Cristo. Y como tal misión, entonces tenemos que ser cuidadosos cuando ese carácter aflora de manera inadecuada. Porque hay gente que dice: ay, es que yo soy temperamental. Y es cuestión de temperamento. No, mi hermano, no importa el temperamento que usted tenga. Usted puede dominar ese temperamento en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo puede dominar cualquier temperamento. Ay, es que a mí me gusta decir mis 4 verdades. Sí, pero analicémonos si ese instinto, esa reacción o esa libertad que yo me doy nace en el Espíritu de Dios o nace simplemente en mi propia voluntad. Por esa razón, nosotros como siervos del Señor tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que nos conducimos. Nuestro carácter tiene que ser como el carácter de Cristo. Y hay una escena en la Biblia en donde Cristo era calumniado, y dice que le dijeron a Jesús, las autoridades de esa época, le dijeron: ¿no te das cuenta que las calumnias que estamos escuchando, no tienes nada que decir acerca de esto? Y dice la Biblia: mas Jesús callaba y nada respondía, de modo que Pilato se maravillaba. Es decir, muchas veces la respuesta más sabia que tú le puedes dar a una persona es el silencio. No la pelea, no la discusión. Y tú me dices: pero pastor, pero ¿será que si mi esposo me está tratando mal, yo solo debo callar? Si mi esposa ¿yo debo callar? No. Lo que estoy diciendo es que no hagas público una de esas peleas. Porque los hijos muchas veces se dañan por esa discusión pública que podemos tener marido y mujer. Y eso solamente hace que el testimonio de nuestro carácter se vaya por los suelos. Si tienes una dificultad con tu esposa, con tu esposo, métete a la habitación, habla con él, habla con ella, conversen sobre el tema, porque a solas es como se tienen que resolver las cosas.
Y así es como nosotros tenemos que resolver nuestros conflictos personales. Porque no podemos decir que nunca tendremos diferencias. Pero si yo tengo diferencias contigo, yo voy a hablar contigo. Y si tú tienes diferencias conmigo, tú vas a hablar conmigo. Y yo no tengo por qué reaccionar ni pelear contigo ni tú contra mí, porque eso revela entonces que no tenemos un carácter apacible. Nuestro carácter tiene que ser como el carácter de Cristo. Y como tal, tenemos que ser dominados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo encuentro aquí, que doquimo significa un carácter apacible. Un carácter que está por encima del estándar del carácter común de la gente. Nuestro carácter tiene que superar el carácter aún de la gente que no conoce a Cristo. Porque si la gente que no conoce a Cristo, algunos de ellos o muchos de ellos pueden ser nobles y apacibles, ¿cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo? ¿Cuánto más nosotros que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Otra porción, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, doquimos, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nuevamente aparece la palabra griega doquimos. Cuando haya resistido la prueba. Porque lo común, quizás que le pasa a todas las personas o a la gente en general, es caer en la tentación. Es sucumbir frente a la prueba. Pero dice la Biblia que doquimos, que significa aprobado en Timoteo, pero que también tiene otras expresiones como resistir. Entonces, es aquel que toma la determinación de vencer la tentación. Es decir, es aquel que vive una vida victoriosa, una vida de excelencia, de alta calidad. Y aquí encontramos una vez más que Dios está diciendo, ok, vivir con excelencia significa dominar tu carácter. Y vivir con excelencia significa, escucha, significa, entre muchas otras cosas, vencer la tentación. Ahora, cuando hay un cristiano que todo el tiempo peca y pide perdón, peca y pide perdón, peca y pide perdón, y yo creo que Dios perdona. Ahora, si está jugando con el pecado, definitivamente eso no va a suceder. Pero si uno está consciente de su pecado, lo confiesa y se aparta, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Pero aunque Dios perdona los pecados, lo más que anhela y desea Dios es que nunca pequemos. Lo que desea Dios es que tengamos victoria sobre la tentación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, si tú y yo tomamos la determinación en el nombre de Jesús de no pecar, tenlo por seguro que para Dios eso es vivir con excelencia. Y tú me dices, pastor, ¿se puede vivir sin pecar? Por supuesto que sí. Se puede vivir sin pecar. Cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, tú dices no en el nombre de Jesús. Tú dices, mi soporte, mi escudo y mi protector es el Señor. Y como tú lo escuchaste el día de ayer, muchas veces la duda penetra nuestro corazón, la falsedad penetra nuestro corazón, la terquedad penetra nuestro corazón y ya somos presas de la tentación y de la prueba. Pero como siervos del Señor tenemos que recordar que el deseo de Dios es que nos presentamos delante de Él y eso significa que podamos vivir una vida de alta calidad, una vida de excelencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué significa servir con excelencia? Significa que con esfuerzo y perseverancia procuraré mantener un equilibrio de atención en cada una de las áreas de mi vida. Porque hemos sido llamados para ser servidores. Y entiéndase servicio no como algo que solo hacemos en la iglesia. Entiéndase servicio como algo que hacemos donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Aun si en tu trabajo tú dices, no, yo trabajo por un salario,
tenlo por seguro que ese trabajo se va a convertir en un trabajo extraordinario cuando tú ya no lo hagas por salario, sino que lo haces con espíritu de servicio. Lo haces como para el Señor. Entonces eso lleva tu trabajo, lleva tus obras a un nivel más alto, que la sociedad no lo comprende, que la sociedad no lo entiende. Y se maravillan y se sorprenden de lo que ven en nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hacemos las obras como para el ojo del hombre, lo hacemos como para el Señor. Amén. Por esa razón es importante servir con excelencia, que significa que con esfuerzo y perseverancia procuraré mantener un equilibrio de atención en cada una de las áreas de mi vida. Tenemos que desarrollarnos integralmente, tenemos que crecer integralmente, tenemos que procurar la calidad en cada área de nuestras vidas. Escúcheme esto, por favor. Cuando Lucas habla acerca de Jesús, Lucas dice algo muy poderoso, que Jesús crecía en 4 dimensiones, en 4 aspectos importantes. Ahora, Jesús dijo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Y lo que Jesús lo hacía con excelencia. Pero Él no se concentró solo en la obra del Señor. Capte esto, por favor. No se concentró solo en la obra del Señor, se concentró en cada dimensión de su vida. Y dice Lucas capítulo 2, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría, es decir, en el ámbito cognitivo, en estatura, en el aspecto físico, en gracia con Dios, en el aspecto espiritual, y con los hombres en el aspecto social. Quiere decir que Jesús, que es nuestro modelo por excelencia, no solo se estaba ocupando en crecer espiritualmente solamente, sino que había otras dimensiones de su vida que para él eran vitales, era muy, pero muy importante. Y tan importante como el área espiritual es el área física. Por eso tenemos que aprender a dormir nuestras horas, tenemos que aprender a comer bien, saludable. Y esta es una recomendación para los jóvenes que les gustan las hamburguesas, ¿no? Las salchipapas, que les gusta comer comidas al paso, y probablemente abusan de ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y yo creo que todos los que estamos aquí no pueden tomar una piedra y lanzársela sobre los jóvenes, porque nosotros también hemos cometido esos pecados. Y algunos siguen pecando. ¿Verdad? Mira la barriguita y te darás cuenta. Bueno, en algunos casos quizás no. Pero yo tenía una gran barriga y les puedo asegurar que eso no era saludable para mí. Pero no todos. Lo que quiero decir es que así como el ámbito espiritual, el ámbito físico, pero también el ámbito social. El saber conectarnos con la gente, con la familia, con los amigos, con los compañeros del trabajo, con los vecinos. ¿Tienes amigos en el barrio? ¿O te conocen como el evangélico peleandero que le dices al barrio que todos están endemoniados? ¿Cómo te conocen en el barrio? El cucufato evangélico que pelea con todo el mundo, que cuando escucha una música mundana dice: Satanás, atrás. Y no sabe congeniar, no sabe conectarse con las personas que no conocen al Señor. Pregunta: si no somos sociables, ¿cómo es que vamos a ganar vidas para Cristo? ¿Cómo es que vamos a lograr conquistar esas vidas para el Señor? Ahora usted me dice: pastor, ¿me está diciendo que vaya a las fiestas? ¿Me está diciendo que me porte como uno de ellos? No. Lo que estoy diciendo es que Jesús es nuestro modelo y Él caminaba con prostitutas y pecadores sin ser o sin practicar esos pecados. Él sabía conectarse, Él sabía el momento, Él sabía el tiempo, porque era una persona muy sociable.
Cuando las personas se muestran altamente espirituales, pero no son sociables, eso revela tal vez un serio problema en su vida. Y tal vez tiene que ver con esas amenazas de la pasión, la falsedad, la apariencia de piedad, porque no saben establecer vínculos de amistad. Y por supuesto conocer la palabra de Dios, aprender, instruirse, leer, investigar. Y no solo leer la Biblia, leer libros, buenos libros o libros interesantes que de alguna manera nos ayuden a poder conocer la realidad en que vivimos. Jesús nos demostró que para ser un verdadero servidor tenemos que crecer en otras dimensiones de nuestras vidas. Y eso nos va a llevar a hacer un trabajo de alta calidad y con excelencia en cualquier lugar donde nos movamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Diga que está a su lado, tienes que seguir creciendo. Ahora, déjenme decirles algunas actividades que son parte de mi propia vida y estoy seguro que también es parte de su vida, porque es verdad que las 4 grandes dimensiones de Jesús están generalizadas, pero cuando nosotros repartimos nuestra responsabilidad nos damos cuenta que tenemos más de 4. Así que le voy a mostrar en una especie de ruleta todas las áreas que nosotros tenemos en la vida. Y escuchen lo que le voy a decir. Dios espera que nosotros crezcamos en cada área de nuestra vida. Dios espera que nosotros hagamos las cosas con excelencia, doquimos, con alta calidad en lo que nos corresponda en cada área de nuestras vidas. Y quiero empezar con la primera rápidamente. ¿Cuántos tienen familia? Familia, levante su mano. Levante su mano. Todos tenemos familia, ¿verdad? Todos tenemos familia. Pregunta. Como miembro de tu familia, ¿eres reconocido como un buen miembro? ¿Eres reconocido como una persona importante que bendice ese grupo de personas que se llama familia? Esa familia puede reconocer que hay un nivel de alta calidad de vida en nuestras funciones o actividades dentro de la familia. Porque ¿qué pasaría si tú en la iglesia eres un gran líder, eres una gran líder, eres un gran predicador, eres una gran predicadora, un gran maestro, una gran maestra, pero cuando llegas a tu casa probablemente eres el ogro de la casa? Llegas a la casa y parece ser que nadie te da la bienvenida porque no nos quieren en casa. Hasta el perro se corre y se esconde. Porque en su instinto animal dice, este me va a patear. O esta me va a patear. Entonces, pregunta, ¿en tu casa eres la luz o eres la oscuridad? ¿En tu casa eres bendición o eres tropiezo? ¿En tu casa eres consuelo o eres dolor? ¿En tu casa te quieren vivo o te quieren en el cielo? Y es una gran pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. Porque si nosotros como líderes queremos alcanzar, ser aprobados delante de Dios, por favor, no vayas a pensar que eso significa que tienes que ser un buen predicador. No vayas a pensar que eso significa que tienes que ser un buen maestro. Eso significa que tú tienes que ser el mejor donde quiera que vayas. Y empezando por la familia. Le dije que cada año nos analizamos. En mi familia, por ejemplo. Y este es un testimonio personal. Y yo me he dado cuenta que yo he ingresado o he tratado de ser muy servicial con mi familia en muchas dimensiones. Pero le voy a confesar algo. Quizás algunos hombres van a decir, pero ¿por qué, pastor? Si para mí no es problema. Pero le voy a confesar que yo nunca entré a la cocina a cocinar algo. O con mi esposa o para mi familia. No sé, me siento torpe allí. Siento que ni siquiera lo voy a intentar. Ese era mi pensamiento todo el tiempo.
Ni siquiera lo voy a intentar. Sí, preparo el desayuno, pero hacer palta y esas cosas, no es tan crema de palta, no es tan complicado. Cuando alguien me dice, aprendí a hacer arroz con huevo, yo lo felicito porque para mí eso es complicado. Y desde ahí, todos los platos más complicados que puedan existir. Pues ya que cada año hay que asumir retos, yo asumí el reto de aprender a cocinar. Yo dije, esto le va a hacer feliz a mi esposa. Y hoy día fue mi primera clase. Es que hay que hablar con autoridad, ¿sí o no? Dije, amor, es tu cumpleaños, no tengo nada que darte por ahora, pero te voy a dar un regalo. Voy a cocinar para ti. Solo que necesito que tú me enseñes, porque no sé cómo hacer esto. Y en mi primera clase quemé el aderezo. Es que entre cuidar los camotes y cortar el tomate y el pepino, me olvidé del aderezo y se me quemó. Pero ella me salvó, me ayudó a hacerlo de nuevo. Y déjenme decirles algo. Pequeñas cosas como esas pueden alegrar el corazón de la familia, ¿sí o no? ¿Sí o no? No tienes que ir con mucho dinero y comprar cosas. No tienes que hacer cosas extraordinarias. Tan solamente ser amable, ser amoroso, ser tierna, ser familia con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Hay muchas cosas que tengo que ordenar en mi vida, pero me he desafiado a crecer más en mi familia en este año 2017. Y yo espero que tú también lo hagas en el nombre de Jesús. ¿Qué más tienes que mejorar en tu familia? Tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Pero hay gente que, hermanos, cristianos por años están en convivencia. ¿Cómo crece un poco más y cásate, mi hermano? Hay gente que no da el paso. Y no da el paso, ¿sabe por qué? Porque simplemente no se ponen retos para crecer en la familia. Y tenemos que nosotros procurar. Dice, ay, yo nací frío, soy frío y moriré frío. No, aprende a ser romántico con tu esposa. Sorpréndela. Sorprenda a usted, mi hermana, a su esposo también. Hijos, sorprendan a sus padres. ¿Cuánto me gustaría, como pastor, por supuesto, que un miembro de una familia que no es creyente diga, mire, pastor, yo no sé qué hace usted en esa iglesia, no sé qué le dicen allí, pero yo quiero que mi hijo vaya, que mi hija vaya a esa iglesia, que mi esposo vaya, que mi esposa vaya. Porque sabe, pastor, cuando él regresa a casa, cuando ella regresa a casa, regresa más amorosa, más amoroso, más tierno, más tierna. Hay una hermana que siempre le prepara la maleta a su marido para llevarlo a Lebec, para que se vaya a Lebec. A veces el esposo no quiere ir, pero le dice, mi amor, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Y me dio curiosidad, le dije a la hermana, hermanita, ¿por qué manda a tu esposo cada encuentro de hombre? Ay, pastor, cuando mi esposo vuelve, es más romántico, más amoroso, más besucón, más servicial. Ay, yo quisiera que haya Lebec todos los fines de semana, pastor. ¿Por qué razón? Porque se está evidenciando un crecimiento. ¿Me dejo entender? Entonces pregunta, ¿cuáles son tus desafíos para este año 2017 en el tema de familia? ¿En qué tienes que crecer? Escríbelo. Escribe esas cosas. Ponlo como un desafío en tu vida. Y en el área emocional, ¿a quiénes tienes que pedir perdón? ¿A quiénes tienes que perdonar? En el área emocional, ¿a quiénes tienes que, con quiénes tienes que arreglar cuentas? ¿Con quiénes tienes que sanar cosas? Es muy importante que tus emociones estén saludables. Porque si no están saludables, entonces estaremos peleando todo el tiempo. Y con una mano podemos estar haciendo cosas grandiosas para Dios, pero con la otra mano podemos estar borrando esas cosas grandiosas que hacemos para Dios. Y en tu salud, ¿cómo está tu salud? ¿Estás cuidando ese cuerpo que es el templo del Espíritu Santo? ¿Realmente lo estás alimentando correctamente? ¿Le estás dando el descanso que corresponde? ¿Estás cuidando ese cuerpo que no te pertenece? Que es templo del Espíritu Santo. Por esa razón, cuida, por favor, ese templo. Aplícale la medicina cuando tengas que aplicarle la medicina. Dale el descanso que requiere, la comida que quiera, que necesita.
Y digo que necesita, no la que quiera, ¿eh? Porque yo le contaba que mi hijo cuando era niño decía, papá, mi estómago necesita pizza. Y yo le decía, no, hijo, necesita comer, que es diferente. Porque a veces, muchas veces, queremos meterle lo que queremos, pero no lo que es saludable para nuestras vidas. Y claro que usted puede comer lo que quiera. Sin embargo, debe cuidar en lo posible comer saludable. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice, pastor, yo ya sé eso, pase al siguiente punto. Pero la verdad es que lo sabemos, pero no lo practicamos. Y como no lo practicamos, tenemos que enseñarlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Debe que está a su lado. Tienes que comer bien entonces, para que el pastor no tenga que predicar sobre estos temas. Y en la vida laboral, ¿cómo te conocen? En la vida laboral, ¿cómo te conocen? ¿Eres el típico cascarrabia? ¿Eres la típica peleandera? Que nadie se meta con esa persona porque, mira, no sé qué le dicen en la iglesia, de repente ahí le dicen maten a todos porque es una persona muy enojadiza, muy peleandera, es una persona muy conflictiva. No se aguanta cosas, dice las cosas así como salen de su corazón. ¿Cómo te conocen en el trabajo? ¿Cómo te admiran, te respetan, te aprecian? Ahora, no digo que tienes que hacerte a ellos para que te ganes el cariño y el respeto de ellos, pero creo que cuando tenemos un carácter adecuado, cuando se dan cuenta que nosotros no somos conducidos a la voluntad de todos, sino más bien con sabiduría y con respeto, sabemos conducir nuestras relaciones, la gente respeta, la gente valora, la gente se da cuenta que no eres cualquier persona, que eres una persona importante, especial. ¿Por qué razón? Porque tú has determinado hacer las cosas con excelencia, doquimos. Y en tu vida financiera, ¿cómo te estás moviendo? ¿Cómo das tus pasos en la vida financiera? ¿O eres de las personas que desordenadamente hacen las cosas? Porque sepan que aún la disciplina, que tiene que ver con un equilibrio de todas las áreas de mi vida, muchas veces se bloquea en este campo que es el campo financiero. Porque el deseo de tener las cosas antes de tiempo muchas veces nos lleva a endeudarnos, a prestarnos y a sacar dinero del banco o de financieras o de mutuales que nos cobran altos intereses para cosas que ni siquiera son importantes y son necesarias. Nos endeudamos por televisores más grandes, nos endeudamos para tener mesas más grandes o más lujosas, o por cosas que tal vez, o prendas de ropa que no son vitales, que no son importantes en el momento en que las queremos. Te lo puedo asegurar, que si realmente lo necesitas, Dios te va a dar los recursos. Pero creo que muchas veces nosotros, por vivir desordenados, tenemos deudas que no son inteligentes. Porque creo que sí existen deudas inteligentes. Las deudas inteligentes son aquellas deudas que uno las analiza, que uno las piensa, que uno las evalúa antes de meterse en esa deuda. Y no va a afectar con su presupuesto familiar, que incluye ser fiel al Señor y agradecido con los diezmos y las ofrendas. Pero hay gente que cuando se endeuda, ya no puede dar nada ni para su familia ni para el Señor, y anda diciéndole a Dios, Dios, lo siento mucho, tú sabes, yo quiero, pero no puedo, porque tengo que pagar a Ripley, a Saga, a Santa Isabel, a Plaza Vea o a cualquier otra empresa o a cualquier banco en la que muchas veces hemos retirado objetos a altos precios y ni siquiera son trascendentes. Queremos pagar escuelas que no podemos pagar, universidades que no podemos pagar por el simple hecho de querer darle un nombre a nuestros hijos. Queremos vivir en casas grandes que no podemos pagar. Y estas son cosas en las que tenemos que pensar. No estoy diciendo vive en la pobreza, vive en la austeridad. No, lo que estoy diciendo es que Dios te da una capacidad financiera para que te muevas dentro de ese marco financiero. Porque las deudas oprimen, ¿sí o no? Las deudas preocupan. Las deudas gastan nuestras emociones, nuestra vida, nuestras relaciones.
Y es importante que nosotros podamos cuidar en esta disciplina de poder cuidar cómo nos estamos moviendo en la vida financiera. En la vida espiritual tienes que tener orden también para poder leer tu Biblia, para orar, para buscar al Señor. Tiene que haber constancia, persistencia, perseverancia y por supuesto tiene que haber calidad. Hay libros que se venden ahora, dicen, ¿cómo hacer devocional en 1 minuto? En 1 minuto yo recién estoy abriendo mi Biblia, mi hermano. ¿Cómo hacer devocional en 1 minuto? Sin embargo, eso no habla de calidad, porque la calidad es ese tiempo que inviertes donde hay un tiempo, por supuesto, pero realmente no estás corriendo, sino que lo estás haciendo con toda esa pasión que se requiere para aprender verdades del Señor. Este maravilloso libro no es difícil de entenderlo, solo hay que saberlo leer. Y hay que leerlo en orden, con calidad y en el tiempo adecuado. Y le puedo asegurar que vamos a ver cosas grandiosas. Y en el ámbito social, ¿cuántos amigos tienes? Es una buena pregunta. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántas amigas tienes? Pero amigos de verdad, ¿eh? No estoy hablando de esas personas que te ocultan el pecado, que se quedan callados cuando haces algo indebido, que te apañan o avalan nuestras faltas. No. Estoy hablando de esos amigos que te confrontan cuando tienen que hacerlo personalmente, cara a cara contigo. Que buscan lo mejor para tu vida, aunque tal vez tú puedas terminar odiándolos. ¿Tienes de esos amigos? Porque si tienes de los que te consienten, no son amigos. Yo los considero enemigos. Porque son personas que deseando, pudiendo hacerme bien, no busca hacerlo. Yo he tenido casos donde he hablado con algunas personas y los he confrontado y les he corregido o les he hablado con amor o con firmeza. Y antes de decir gracias, se han enojado, se han peleado y han buscado quién fue el culpable. ¿Quién le dijo al pastor? Cuando tal vez lo correcto es decir gracias, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor. A pesar que le dije, yo quiero ser tu amigo, yo estoy deseando ayudarte, realmente anhelo ayudarte. Y creo que muchas veces es la intención. Entonces pregunta, de ese tipo de amigos, ¿cuántos tienes? ¿O los alejaste a todos? Tenemos que aprender. Tenemos que aprender a compartir con esas personas que buscan nuestro bienestar, aunque eso nos puede desagradar. Porque esas personas, les puedo asegurar, van a bendecir gratamente y grandemente nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y no como la canción 1 millón de amigos. Nadie tiene 1 millón de amigos. Pero que tengas 3 como los tuvo Jesús, aunque no sean los perfectos, pero que tengas 3 como los tuvo el Maestro, te puedo asegurar que serás grandemente bendecido. Por esa razón es importante que aprendamos a conectarnos, a establecer vínculos de amistad. Y no tengas que buscar apartarlos de tu camino. Acepta a esas personas que buscan tu bien. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando alguien dice, yo no tengo amigos, entonces te hago recordar lo que la Biblia dice, el que quiera tener amigos. Así que si tú no tienes amigos, no es culpa de nadie, es nuestra culpa. ¿Amén? ¿Amén? ¿Le gusta lo que le dije o le molesta? Pero es la verdad. El que no tiene amigos es porque no quiere tenerlos. No porque Dios no le ha enviado amigos. Así que tienes que aprovechar cada amistad que Dios te regala. En el aspecto intelectual tenemos que crecer, tenemos que leer, tenemos que investigar. ¿Sabes algo? ¿Ya sabes algo, poco o mucho, sobre las nuevas ideologías que están surgiendo? El peligro, el problema que puede causar en nuestra sociedad, en nuestra nación. ¿Sabes el nivel de gravedad?
Realmente estamos en una situación pero muy complicada. Y tenemos que investigar, tenemos que leer, tenemos que mirar la realidad que se vive en nuestra sociedad. Y en el aspecto ministerial, que no es menor que las otras áreas, también tenemos que ofrecerle al Señor con calidad y con excelencia por los dones y talentos que Él nos ha dado. Amén. Por los dones y los talentos. ¿Qué dones te ha dado Dios? ¿Cuáles son los dones que te ha dado Dios? ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha dado? ¿Lo estás usando correctamente? ¿Lo estás usando realmente para poder honrar a Dios? ¿Para poder glorificar a Dios? Porque podríamos usar nuestros dones y nuestros talentos para nuestro propio beneficio. Podríamos usarlo aún para usos incorrectos. Pero la pregunta es, ¿Dios nos dio dones y talentos para qué? La respuesta es sencilla. Para poder honrar su nombre, para su gloria y para su honra. Y si queremos ser más bíblicos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces yo tengo que usar mis dones y mis talentos para edificar tu vida. No para llevarte a un conflicto, no para poner una duda, sino para edificarte. Y por esa razón, lo que venimos haciendo desde el púlpito todo el tiempo es predicar la palabra de Dios. Lo que hacemos todo el tiempo es exponer las Sagradas Escrituras. Y la Biblia dice, procura presentarte delante de Dios como obrero, y aprobado es doquimos, que significa alta calidad. Pero también el tiempo correcto y con el orden correcto. El tiempo establecido y con el orden correcto. Es el desafío que tenemos como siervos del Señor. Y yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús que en esta noche tú y yo hagamos lo mismo. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a su lado, doquimos. Doquimos, dígale. ¿Qué significa? Aprobado. Dígale, tienes que ser aprobado. ¿Delante de quién? ¿Delante de quién? De Dios. Y recuerde lo que le estoy diciendo, no solo en el área ministerial. No confunda ser un gran predicador o ser un gran maestro con ser un gran esposo, una gran esposa, un gran padre, una gran madre, un gran hijo, una gran hija. No confunda las cosas. No confunda ser un predicador y un gran pastor o un gran maestro con ser un gran trabajador o un gran vecino o un buen miembro de familia. No lo confundas. Porque Dios no espera que aquí estés tan alto y no importando lo que esté pasando aquí. Dios quiere que nosotros en todo lo que hagamos, seamos aprobados delante de Él. Y eso nos va a demandar disciplina. Por lo tanto, tú tienes que quitar de tu vida aquellas cosas que no están permitiendo que tú puedas lograr ese equilibrio. Si tú eres de los que dicen, yo quisiera que el día tenga 30 horas, hay algo que estás haciendo de más. Hay algo que estás sumando extra. Hay algo que tal vez está cargando tu mente, tu corazón, y que por esa razón vives con esa crisis. Pregunta, la Biblia dice que Dios lo hizo todo perfecto. Pregunta, ¿fue bueno o fue malo que el día tenga 24 horas? Bueno. Entonces cuando tú y yo decimos, ay, que tenga 30, ¿está diciendo que Dios se equivocó o nosotros estamos equivocados? Y si nosotros estamos equivocados, ¿qué estamos haciendo para corregir? Porque tal vez hay personas que trabajan 15, 18 horas porque quieren tener la casa nueva o quieren tener el auto moderno o están ilusionados con comprarse algo carísimo y por eso trabajan duro y no pueden dormir bien, no comen bien, no pueden ni siquiera congregar, ni siquiera pueden servir. Y la pregunta es, ¿eso es correcto o no? Eso significa indisciplina. Nosotros como siervos del Señor tenemos que disciplinarnos de tal manera que podamos hacer las cosas que tenemos que hacer y que Dios quiere que hagamos.
Por eso creo que cuando un líder quiere asumir muchas responsabilidades y quiere tener 3, 4, 5, 6 responsabilidades en la iglesia y creen que porque más cargos tiene va a ser más aprobado delante de Dios, yo creo que está en un error. Y te lo digo yo, que tuve como 10 responsabilidades cuando era joven en la iglesia. No me ayudó mucho. Por esa razón le enseñamos a nuestros líderes que no pueden tomar más de 2 responsabilidades. Exagerando, 2 responsabilidades. Ay, pero pastor, la obra del Señor me consume. Ay, pero me necesitan en la iglesia. Mi pastor me ha dicho, sin ti nada somos en el mundo. Hermano, usted no es Dios, acuérdese de esto. Hay uno solo que es Dios y a quien necesitamos, y ese es Cristo Jesús. Amén. Y como lo aprendimos el día de ayer, todos somos reemplazables. Entonces el día que tú te enojas y dices, ya no quiero servir, de castigo, ya no voy a servir en la iglesia, entonces Dios levanta a otro. ¿Sabe por qué? Porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Amén. Técnicamente, el único necesario, el fundamento y la razón por la que hacemos todo lo que hacemos es Cristo Jesús. Después todos somos reemplazables. Yo sé que esto no nos anima mucho, pero es la verdad. Por lo tanto, elige 2 responsabilidades a lo mucho y hazlo bien. Da lo mejor de ti. Hazlo con excelencia. Involucra tu conocimiento, tu preparación, todo lo que sabes hacer. Insértalo en tu servicio, en ese talento, en ese don, en ese ministerio que Dios te ha dado. Da lo mejor de ti. Yo tenía una empresa de publicidad. Hermano, cuando yo asumí la responsabilidad en la iglesia, aún desde cuando yo era un líder, yo quería meter mi conocimiento. Yo quería meter todo lo que sabía. No solamente quería predicar y enseñar. Todo mi conocimiento metido en la obra del Señor. Porque sabía que todo lo que Dios me dio era para glorificar su nombre. Mete todo a la obra del Señor. Porque todo lo que tienes, ¿quién te lo dio? Por lo tanto, entrégalo a la obra del Señor. Y si vas a asumir una responsabilidad o vas a asumir 2 responsabilidades, entrégate completamente a esa responsabilidad. Apasionate. Ay, pero no voy a estar en esa otra área que tanto me gusta. Ahí es cuando me tomaban fotos y salía en el periódico mural, o salía en el plan de la iglesia, o salía en el video. Hermanos, vas a salir en el periódico del cielo y en el video celestial. Es el único que importa. Porque las coronas no se reparten en la tierra. En la tierra solo se reparten agendas y plan de trabajo. Pero en el cielo se reparten las coronas. ¿Cuántos quieren coronas y galardones del cielo para su vida? Dale un fuerte aplauso a este Dios maravilloso que puede dar esas coronas y esos galardones. Y Pablo dijo esto, que nuestras obras el día del juicio serán probadas. Y las obras que fueron presentadas como madera, heno y hojarasca, que son esas obras que hemos hecho sin orden, sin calidad y a destiempo, serán consumidas. Serán consumidas. Pero aquellas obras que las hicimos con doquimos, buscando la aprobación del cielo, serán consideradas como obras cual oro, plata y piedras preciosas. Y dice la Biblia que el fuego la probará. ¿Sabe lo que yo sospecho? Que con esos mismos elementos, oro, plata y piedras preciosas, Dios hará nuestras coronas. Así que mejor es que aunque sea te quede un gramito de esas cosas ahí en el cielo. Porque algunos vamos a tener grandes coronas y quizás otros pueden tener chapita en el cielo. Y yo creo que los que estamos metidos en la obra del Señor y gastándonos por muchos años, creemos que vamos a recibir coronas. Pero grandes sorpresas habrá en el cielo. Por esa razón le pido a Dios que me permita hacer su obra
las cosas para el Señor, no como para mis ojos, no como para los ojos de los demás, sino como para Dios. ¿Qué dice nuestra conclusión? Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los... ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con corazón, con pasión, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Póngase de pie, por favor. Quiero que vuelva a leer esa porción, por favor, pero léalo con todo su corazón. Léalo con pasión, por favor. Póngase de pie, póngase de pie. Como dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dígalo una vez más. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor... Cierra tus ojos. Ora al Señor por un instante. Vamos, ora al Señor, ora al Señor. Dile: Señor, yo quiero hacer las cosas con excelencia. Vamos, díselo a Dios, es tu oportunidad. Ora al Señor. Eres un líder que siempre está impulsando a otros. Eres un líder que está ocupando, haciendo la obra del Señor. Siempre está ocupado haciendo muchas cosas para Dios. Pero este es tu momento. Es tu momento, que nada te distraiga. Dile: Dios, yo quiero hacer las cosas con excelencia. Quiero vivir con excelencia en mi propio hogar, en mi familia, Señor. Quiero conquistar mi familia para ti. Quiero vivir en armonía con los demás, pedir perdón a quien tenga que pedir perdón y perdonar a quien tenga que perdonar. Quiero vivir saludable, Señor, cuidando mi cuerpo. Quiero ser reconocido en mi trabajo como una persona cristiana de buen testimonio. Quiero tomar decisiones sabias en las finanzas, no endeudarme por endeudarme. Quiero ser profundamente espiritual. Quiero ser amigo de todas las personas. Sobre todo quiero encontrar grandes amigos en el pueblo del Señor. Quiero seguir creciendo intelectualmente. Quiero seguir creciendo en conocimiento. Por eso quiero seguir preparándome, investigando, leyendo. Pero también quiero servirte, Señor, todo el tiempo. Señor, no quiero que nada ni nadie me haga quitar mi mano del arado. Yo quiero servirte, Señor. Quiero, Señor, presentarme aprobado delante de ti. Quiero presentarme delante de ti, Señor, con la firme determinación de poder vivir con excelencia. Y como dice tu palabra, lo quiero hacer de corazón, como para ti, Dios, sabiendo que un día recibiré recompensa de la herencia, porque es a ti a quien estoy sirviendo. Perdóname por las veces que fui negligente. Perdóname por las veces que no lo hice con orden. Perdóname por las veces que no lo hice con calidad. Y perdóname por las veces que no lo hice en el tiempo correcto. Pero ahora quiero hacerlo conforme a tu poderosa y gloriosa voluntad. A ti te alabamos y a ti te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén?